Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, de la fe. La fe, hay todo un capítulo, habla mucho. Realmente las escrituras nos hablan mucho de la fe. Un padre de la fe, Abraham, ya el patriarca, el primero que llamó el eterno Dios de ahí, de la tierra, de Ur de los caldeos, hermanos, una tierra altamente politeísta. Creían en muchísimos dioses, pero ahí estaba Abraham, que algo había en el corazón de Abraham, algo diferente, y se le va a manifestar el eterno Dios, y lo va a sacar de ese lugar. Le va a decir: deja tu tierra, tu parentela, y ven a un lugar que te voy a dar, y te voy a prosperar, y vas a ser bendición. Y de tu descendencia, dice, de tu semilla, de tu semen, es la palabra correcta, será, descenderán y saldrán de ahí muchos sacerdotes y reyes, y las naciones van a ser bendecidas. Una promesa, hermanos, pero preciosa. Y la Biblia no relata que Abraham hizo muchos preparativos, sino que inmediatamente comenzó a caminar, dice la Escritura, como viendo al invisible. Inmediatamente no necesitó pruebas, no necesitó saber si era de Dios, si no era de Dios. Comenzó a caminar, dice la Biblia, como viendo al invisible. Se lo conoce al patriarca Abraham como el padre de la fe. Hay un capítulo, Hebreos capítulo 11, que nos habla acerca de la fe, que es la certeza, es la seguridad, la convicción de lo que no se ve, la certeza, y la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Eso hemos aprendido por mucho tiempo. Creer es creer sin ver, eso era fe. Pero cuando se profundiza en lo que es raíces hebreas, hermano, aparece en vez de fe, que si es una palabra griega que se desprende de pistis. Pistis es la palabra griega que es traducida de fe, y esa palabra está muy ligada a creer. ¿Se acuerda? Siempre lo hemos dicho, es creer, creer sin ver, eso es fe. Creer, mantenerse creyendo, lo dijo el Mesías. Pero la palabra original en hebreo es emuná, recién lo estaba mostrando, emuná. Emuná tiene la raíz, hermanos, tiene varios significados. ¿Ha visto que las palabras en hebreo tienen varios significados? Y acá yo he destacado tres que son de las más importantes y están relacionadas a la fe. Primera palabra es la fidelidad, emuná, o fe, traducida, emuná es fe. La fe está muy relacionada con ¿qué cosa, pastor? Con la fidelidad. La fidelidad de nosotros para con nuestro eterno Dios. Él permanece siendo fiel. Eso dice la Biblia. Él permanece siempre fiel. Él no muta. Él no cambia. Somos nosotros. Es el hombre el que cambia. Y a veces, aunque sea infiel, dice la Biblia, el Eterno permanece siempre fiel. Primera cuestión, fidelidad. ¿A qué cosa, pastor? A los mandamientos, a ser obediente, hermano. Fiel al que nos llamó, fiel al que nos santificó, fiel al que nos perdonó, el que cambió nuestro lamento en baile, en danza, queridos hermanos. Eso, ya vamos a entrar en profundidad. Fidelidad, primera cuestión. Segunda cuestión es la confianza. Está ligada y está muy relacionada a la fe. La confianza en quién, pastor. Siempre lo decimos, no en un hombre, en una autoridad, en un político. Nuestra confianza no depositada en nuestros recursos, en nuestro dinero, en nuestra cuenta bancaria, no. Depositada nuestra confianza en el eterno Dios. Cuando nuestra confianza está depositada en Él, las cosas son diferentes, queridos hermanos, queridos amigos. Fidelidad, confianza, y la otra parte, ¿sabe cuál es? La obediencia. Obediencia. Siempre decimos que el abecedario del Eterno es O-B-D-C. O-B-D-C. Esas 4 letras. Y está resumida la obediencia, hermanos.
Hay grandes bendiciones. Ahí Deuteronomio o Devarim, capítulo 28, nos habla de las bendiciones en la obediencia. Cuando el pueblo, cuando la persona, cuando el individuo es obediente a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos, ahí se comienza a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, queridos hermanos. En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice la palabra, no penséis, está hablando el Sermón del Monte. Esta mañana lo compartíamos. Estamos realizando un estudio panorámico del Evangelio de Mateo, San Mateo, o Matiyah es el nombre en hebreo, y el capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido a abrogar, a cancelar, a dejar sin efecto la ley y los profetas. No vine a cancelar, a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir y a complementar. Y ahí va a seguir hablando acerca de la ley, la importancia, hermanos, de qué cosa, pastor, la importancia de ser obedientes a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, hermanos. En eso consiste nuestra fe. No solamente teníamos una distorsión en el significado de fe, hermanos, que solamente era creer, pero no, vemos que es más ambicioso el significado de la palabra fe, o emuná. Entonces, fidelidad, confianza y obediencia. Regístrelo, anótelo, estúdielo, googléelo y vas a ver que el verdadero significado de esa palabra fe que venimos conociendo hace mucho tiempo tiene varios significados en el original, en el hebreo. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por ¿qué cosa? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo puedo tener más fe? ¿Cómo puedo adquirir más fe? Ser como ustedes, hombres de fe, mujeres de fe, de confianza, que están metidos en un problema tan grande, en una situación tan difícil, y tienen paz, tienen esperanza, tienen justamente la confianza y la seguridad de que van a salir de ese problema. ¿Cómo se obtiene fe? Es un don de Dios. Usted lo va a ver también en Gálatas capítulo 5, 22, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Habla del amor, de la paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. No hay pecado contra estas cosas. Es un don, es un fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero se provoca cuando se oye la palabra de Dios. Se la estimula esa fe. ¿Con qué cosa? Con la palabra del Señor. Porque ahí están las promesas, hermanos, para nuestras vidas. Promesas y pensamientos de bienestar para con nosotros. Viene a nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios. En nuestro espíritu se sacude algo, hermanos, algo especial, porque somos tripartitos, no se olvide. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces la palabra de Dios, que es espíritu, hace impacto ¿dónde? En nuestro espíritu. ¿Y qué provoca? Que la fe se active, hermanos, para más. Los discípulos de Jesús veían al Mesías haciendo la obra, haciendo milagros, señales y prodigios, y decían, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y Jesús le dijo, si tuvieran fe, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza, podrían hacer grandes cosas. Se puede activar la fe, hermanos. Dio a entender el Mesías que no es necesario conformarse con una pequeña medida de fe. No, que la fe debe desarrollarse, hermanos.
En cada hermano, ve que hay hermanos que son muy positivos y hay hermanos que son muy negativos. Hay otros que están en stand-by, no se despiertan al todo la fe. Y sin fe, dice Hebreos capítulo 11, 6, dice, mire, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted, hermano o hermana, está queriendo agradarle a Dios con su vida, todo su ser, con su espíritu, con su alma y con su cuerpo, tiene que tener fe y tiene que ir en aumento cada vez más, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, eso es la fe, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el Señor va a entregarle el premio, dice, galardonador es el que entrega un galardón, un premio. ¿A quién? Al que tiene fe, hermanos, al que se esfuerza, al que se anima a mayores cosas. Jesús dijo, aún ustedes, el que cree en mí, el que tiene fe, el que tiene su confianza, el que es obediente, el que cree en las cosas, que tiene plenamente confianza y es obediente, va a ver grandes cosas. Jesús dijo, aún mayores cosas que las que yo hago, ustedes también harán. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Jesús le va a decir a los discípulos, si tuvieran un pequeño grano de mostaza como fe, pero si le dieran la libertad, si alimentaran esa fe para que se pueda extender y hacerse un árbol, dice que hasta aún siendo la semilla tan pequeña, se convierte en un árbol, hermanos. Creo que son de 3 a 4 metros de altura, y usted habrá visto seguramente una semilla de mostaza. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nuestra fe, hermanos, vaya creciendo, no se desanime, no pierda la fe. No somos de los que perdemos la fe, de los que retrocedemos para perdición del alma, no. Al contrario, vamos avanzando y pidiéndole al Señor que nos da más fe, porque mire, en ese árbol, que era una semilla tan pequeña, dijo el Señor Jesucristo, el Mesías, que aún las aves del cielo vienen y hacen nido en ese árbol. Entonces es importante, queridos hermanos, la fe, y que el Señor nos ayude a tener fe. Mire, el libro de Santiago, capítulo 2, el libro de Santiago, ya para el final en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, como se lo conoce, el pacto renovado, capítulo 2 del libro de Santiago, o Jacobo, es conocido también como Jacobo, el hermano del Mesías, del Señor Jesucristo. Jacobo y Judas, el otro autor del otro libro, justamente que lleva el nombre de Judas, son hermanos del Señor Jesucristo. Y él va a escribir, y en el capítulo 2, versículo 14, habla de la fe. Y fíjese lo que dice. Hermanos míos, pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, Jacobo o Santiago, capítulo 2, versículo 14, va a hablar, hermanos, y va a decir que la fe necesita ir acompañada con obras. No es por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe. La persona que tiene muchas obras y dice, no, soy una buena persona, ayudo a los ancianos a cruzar la calle, puedo repartir alimentos, puedo compartir con el hambriento y tengo muchas obras, no alcanza, porque es la fe, la confianza, emunah, la fe que nos lleva, hermanos, a depender, nos lleva a ser fieles al llamado que el Señor ha hecho sobre nosotros y nos lleva también a ser obedientes. Esto no, lo que le estoy diciendo no es que se me ocurrió a mí. Usted puede buscarlo, búsquelo en otro material, en otra Biblia.
Y es así, hermanos, no es solamente creer y decir, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, porque ya vamos a ver, yo creo y eso a mí me facilita y me faculta para tener salvación y para alcanzar objetivos. No es solamente creer, como veníamos creyendo, entre comillas, nosotros. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí está dando a entender, hermanos, que no sirve de nada que yo tenga muchas Biblias en la biblioteca. Tengo Biblia en inglés, en portugués, Reina Valera, Biblia católica, Biblia de los Testigos de Jehová, Biblia de los mormones. Hay un material, pero si no tengo obras tampoco me sirve. Que yo esté encerrado en esta habitación predicando y no tengo obras que respalden el ministerio, hermanos, la fe, la fidelidad que yo siento, la confianza y la obediencia a los mandamientos, no me sirve. Ya vamos a ver por qué. Porque yo no le puedo decir a mi hermano, bendiciones, queridos hermanos, y sé que tienen hambre, sé que tienen necesidad, sé que están descalzos, hermanos, que no tienen ropa, y no hago nada, vendría a ser como un hipócrita. Santiago dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, queridos hermanos, lo es contado por pecado. Eso dice el libro de Santiago. Si alguno de vosotros, el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces no consiste solo en creer nomás. Por lo que estamos leyendo en el libro de Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, en el capítulo 2, versículo 18, dice, pero si alguno, el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No sirve si la fe no va acompañada, hermanos, de obras, de ayudar, de obediencia, de confianza, de fidelidad para con nuestro Dios. Hermanos, no sirve de nada. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que son dos cosas, hermanos, que van acompañadas, van de la mano. La persona que tiene fe tiene que tener buenas obras, buenos frutos. Obras acá se interpreta también como frutos, hermanos. Si yo digo, no, yo creo en el Señor Jesucristo, creo en Dios, tengo fe. Usted pregunta a la gente, muchísima gente, ¿tenés fe? Sí, yo tengo fe, mucha fe. Hay gente que tiene una fe altamente positiva y otra gente que tiene fe negativa, lo decía al principio. Pero dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que aquí dice, mire, tú crees que Dios es uno. Deuteronomio, va a citar ahí Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Devarim o Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, donde dice Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ahí viene el primer y gran mandamiento. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, aún hasta los demonios creen. Por eso la fe que estamos, la emuná, hermano, lo que estamos hablando en esta noche, va acompañado de algo muy importante, que son los frutos. Es la sobra de nuestras vidas. Si yo digo que tengo fe, no basta con decir yo creo, sí, yo creo en todas esas cosas, que van a suceder cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque los demonios también creen.
Entonces los demonios, pastor, ¿tienen fe? No tienen fe. ¿Por qué? Porque la emuná, la verdadera fe, hermanos, es fidelidad, es confianza y es obediencia. Vio que hay una diferencia bien marcada entre creer y fidelidad, confianza y obediencia. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, ahí lo va a mencionar Abraham, a nuestro padre, padre de la fe, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué es lo que le pidió el eterno Dios a Abraham? Dame tu hijo, tu unigénito hijo. Es 2 veces nomás sale la palabra unigénito, hermanos, en la Biblia, 2 veces. Quiere decir único en el género. Único, unigénito, único en el género. La única persona que podía en el género, mire, que podía realizar una tarea de ese tipo, y era Isaac, que iba a ser sacrificado. Abraham lo tenía que sacrificar. Y el otro es el Mesías, Jesucristo, hermanos, el unigénito Hijo de Dios, porque nos amó, Juan 3:16, de tal manera que nos ha dado el unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí fue probado la fe de quien, del Padre, papá de la fe, Abraham. ¿Y qué tenía? Fidelidad, o no tenía. Él lo siguió al Padre, al Eterno. Le dijo, deja tus cosas y ven a la tierra que te prometo, que es una tierra buena, ancha, espaciosa, que fluye leche y miel. Y Abraham, la Biblia nos dice que hizo preparativos, que preguntó si será de Dios, no será de Dios, no. Comenzó a andar, a funcionar como viendo al invisible. Tuvo fidelidad aquel que lo llamó, hermanos. Tuvo confianza. Mire, levantó el puñal ya listo. El momento justo para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y qué fue? Obediente, hermanos. No dijo en ningún momento, no, yo no voy. Son unas características, hermanos, que están aplicadas en todos los hombres de fe, que usted puede ver en Hebreos capítulo 11. La Biblia nos habla de la fe, queridos hermanos. ¿No ves? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe, la emuná, se perfeccionó por las obras. Pregunta, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense cuando tenemos una fe más completa en nuestra vida, hermanos. No simplemente cuando decimos, no, yo creo, sí creo. Creo que van a venir tiempos espectaculares. Creo que vamos a ser bendecidos en todas las cosas. Creo que vamos a tener sanidad. Está bueno. Pero la fe verdadera que nos habla la Escritura, la emuná, el hebreo, literalmente como está escrito en hebreo, hermano, emuná, la fe, no como griego, que es pistis, que está relacionado a creer solamente. Fíjese cómo la raíz, hermano, de cada palabra es muy importante. Y tiene más, ¿sabe con qué está relacionada también emuná? Con amén. Amán o amén es la palabra que está relacionada con emuná, que es fe. Y amén, hermanos, no ha cambiado. Es tal cual dicen los escritos hebreos, amén. Así dice, amén. Y quiere decir que es seguridad. Seguridad y confianza es la palabra amén. Así sea, confiado. Estoy confiado. Amén. Estoy confiado. Pero vemos en la vida de Abraham, hermanos, las 3 características. La fidelidad, la confianza y la obediencia. 3 cosas, hermanos. Si usted quiere, si usted está interesado en que su fe aumente, en que su fe pueda con esa fe agradarle a Dios, al Eterno, realmente, usted tiene que tener estas 3 características, no solamente con creer, porque con creer no basta. Acá la Biblia dice es la fidelidad.
La fe involucra esas cosas, la fidelidad, la confianza en el Eterno y la obediencia, hermanos. No podemos decir creemos y no hacemos nada a favor de nuestra creencia, entre comillas. Se tiene que demostrar, se tiene que ver claramente. Ahí Mateo habla, no recuerdo bien el texto, pero dice que se vea claramente que se han vuelto a Dios, que son hombres de fe, mujeres de fe, hombres de confianza, hombres de palabra, con una manera de hablar diferente, con una manera de pensar y de actuar diferente, hermano. Ese es un hombre de fe, una mujer de fe. Vosotros veis, pues, dice el versículo 24 del libro de Santiago, capítulo 2, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, van dos cosas de la mano. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿se acuerda cuando van a tomar Jericó? Ahí Josué manda espías a la tierra de Jericó, y Rahab, la ramera, que va a figurar en el árbol genealógico del Mesías, del Señor Jesús. Rahab, que era prostituta, era ramera, dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos. Le salvó la vida, en una palabra, a los espías, a los mensajeros que había enviado Josué a Jericó. Y ella se jugó la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque ya había en el corazón de esta mujer algo, porque ya había oído de ese Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios de Israel. Ahí estaba Rahab, la ramera. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, para que no les pase nada. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es solamente, queridos hermanos, entonces, por decir creo, con creer, porque los demonios creen también y tiemblan. Entonces, un poco más, fidelidad, obediencia y confianza. Son las tres cosas, hermanos, que tienen que acompañar a nuestra fe.